Después de 184 jornadas, 2.884 días y casi 8 años, los 4 equipos más populares de nuestro balompié volvieron a estar en lo más alto, al mismo tiempo. La jornada 6 del actual campeonato, Clausura 2024, nos regaló un hito, que extrañamente parecía imposible de conseguir otra vez, pues América, Chivas, Cruz Azul y Pumas ganaron en un mismo fin de semana, algo casi equivalente a ver un eclipse total, a apreciar un duende o ganar la lotería. Durante ese periodo hubo cambios significativos en el panorama fútbol, cosas tan volteadas como que ahora Rafa Márquez es director técnico y el Tuca Ferretti es analista deportivo. México también quedó eliminado de un mundial en fase de grupos. Andrés Guardado le puso fin a su carrera en Europa y el Chicharito Hernández regresó a las Chivas. Pero aún así, en todo ese lapso, los 4 gigantes del fútbol mexicano fueron incapaces de coincidir en una misma jornada. Ojo, que en 2021 sí sucedió, nomás que el partido de las Chivas se pospuso por un mes, así que no podemos meter ese caso en esta estadística de un solo fin de semana. Para refrescarte la memoria, el día de hoy te traemos una recopilación de aquel sábado y domingo de marzo de 2016, cuando se vio por última vez que los llamados grandes ganaron al mismo tiempo. El primer duelo de aquella tarde del 19 de marzo de 2016 tuvo cita en un estadio Azteca en plena remodelación, donde se dieron las caras el América y León, que llegó con una defensa muy sólida, pues contaba con una racha de 189 minutos sin recibir gol, ya que colgó el 0 frente a Tijuana y Querétaro. Por su parte, los capitalinos arribaron fundidos, dado que este fue su tercer juego en 7 días, después de ganar el Clásico Nacional en Guadalajara y empatar sin goles en la comarca lagunera por las semifinales de la Conca Champions. A pesar de que el cuadro de la Ciudad de México se presentó con bastantes bajas, como Güemes, que seguía recuperándose de su ruptura de tibia, estaban ansiosos de conseguir una victoria en su casa. Tampoco pudieron asistir Darío Benedetto por lesión, Da Silva por suspensión y Goltz por la misma razón. Afortunadamente Darwin Quintero se recuperó de la contractura que sufrió días atrás y participó en la práctica previa al encuentro. Ahora sí, con todo puesto, a las 17 horas dio por comenzado el show de los 4 grandes. El partido en sus primeros minutos fue de mero reconocimiento entre ambas escuadras, así que Oscar Mares para calentar le dejó un recorrido a Juan Cuevas. El flaco Tenas acomodó los anteojos y Ambrí salió a dar las primeras indicaciones. Aunque la actividad en las porterías era nula, la leña estuvo al orden del día y al que derribaron hace unos momentos se encargó de bajar a Rubén Sambueza. Andrés Andrade comandó un contragolpe que pintaba bien para los azulcremas, más Burdizo frenó en seco al colombiano, razón por la que el defensa fue el acreedor al primer cartón preventivo. Pablo Aguilar apareció en una zona inusual para servirle de pecho a Oribe Peralta, que hizo una de más, por lo que cuando quiso buscar la puerta, el recién amonestado se la cerró en la cara. Después el Hermoso ganó por aire, pero su testarazo se marchó por fuera. Los de la capital se combinaron como jefes, nomás que William Yarrow le dijo que no a Quintero, y Cuevas buscó sorprender de otro lado con un disparo lejano, que se fue muy descompuesto. Osvaldito se puso de acuerdo con Sambu, aunque el arquero despejó con los puños. El ex lagunero se humedeció los labios y Boselli, que hasta ese momento era un fantasma, pidió que se la diera. El ave ya era amplio dominador en el terreno de juego, y el artífice del oro en Londres lo reafirmó, pues a pase de su capitán sacudió las de blanco. La fiera estuvo cerca de calmar las aguas con un tanto de su referente, solo que Hugo González estuvo perfecto bajo los 3 palos. En una jugada de pizarrón, Elías Hernández la prendió de 3 dedos, pero el cancerbero sacó las alas para enviar al córner nuevamente. El paraguayo casi rompe al 22, el de los guantes manoteó el tiro libre, que fue anecdótico, y con ello se terminaron los primeros 45 minutos. Al científico del gol se lo regalaron en medio campo, mas no le hizo crecer, le salió muy caro, ya que unos segundos después el patrullero capitalizó un penal en movimiento para igualar el trámite. Cuevas le quiso poner su nombre a un centro pasado, pero en su lugar se llevó puesto a Paul Aguilar, que quedó tendido tras el encontronazo, y el potosino se rifó con otra tajada, que tampoco sumó a la estadística por una falta previa. La segunda mitad se inclinó para el lado Esmeralda, y las Águilas cayeron en desesperación, por lo que su jugador más creativo se llevó la ámbar. Quintero arrancó por el pasillo de la izquierda, solo que cuando buscó, el México estadounidense salió preciso. Michael Arroyo tomó el lugar de Martínez, y el porteño tuvo en su cabeza el de la voltereta. Sin embargo, el guardián una vez más estuvo a la altura de las circunstancias. Debido a una mano de Mares, los guanajuatenses tuvieron un tiro de esquina más corto, que no supieron aprovechar. El de Cauca la envió con dirección a la barra y se lamentó. Luego el 31 apareció frente a Marco Contrario para recuperar lo que algún momento fue de su equipo, pero el güero con las yemas expulsó la bomba. A pesar de que los panzas verdes eran ligeramente superiores, al 76 Nacho González tiró toda la basura, ya que atropelló al Cepillo, y Fernando Hernández no dudó en señalar el punto penal. Fue entonces que el Rifle agarró el balón, le dio un beso, y con un escopetazo cruzado le devolvió la ventaja a los de Coapa. Ya silbó, el colombiano se prepara, ¡Andrade!
pegado al poste con mucha calma, con gran colocación. Y cuando León parecía más cerca del 2-1, es el colombiano el que aprovecha esta pena máxima. Al igual que en el primer lapso, el cuadro vestido de verde y blanco tuvo el empate inmediato. Pero Juan Ezequiel se quedó a un tris de conseguir. Luis Fernando Tena se acomodó el peinado por la preocupación. William le arrebató el dulce a Rubens. Y para amarrar el resultado, Ventura Alvarado ingresó por Quintero. Al de los bailes exóticos le apagaron las luces otra vez. Elías quebró la cadera del que acababa de entrar y clavó un centro raso que nadie firmó. Posterior a que el ex River se fue entre aplausos de la nación americanista, el Mickey ecuatoriano creó un espacio de la nada y ensayó con un trayazo, solo que el tapatío cumplió la cobertura. A continuación, Yarbrough no se animó a subir. Los crema desperdiciaron una contra y Moy permaneció atento hasta el último suspiro del compromiso. Al término del cotejo, el flaco se sinceró al reconocer que la derrota fue bastante dura, pues a su juicio al menos merecían llevarse un empate. El equipo se planteó bien, atacó lo más que pudo. ¿Qué tenemos que corregir? Pues a lo mejor no desbocarnos tanto, porque de repente nos íbamos demasiado, dejaban muchos espacios a jugadores tan peligrosos como Darwin Quintero y Oribe Peralta, ¿no? Pero en general nos vamos muy contentos con el accionar, con el buen quehacer futbolístico de nuestro equipo, con la personalidad de nuestro equipo y con un sabor muy amargo porque nos vamos con las manos vacías cuando yo siento que no merecíamos perder, que el equipo había jugado bastante bien como para por lo menos obtener un empate. Nacho recalcó el gran esfuerzo sobrehumano que hicieron sus muchachos al enfrentar tantos minutos de golpe y aceptó que no fue tan ofensivo en la segunda parte por la carga de los últimos días. El América se echaba al primer lugar de la tabla, además de que llegaron a 21 puntos para quedarse como terceros, mientras que el conjunto de León perdió su primer partido como visitante y ya eran cuartos. Con todo y que las Águilas se mantuvieron en la lucha por los primeros lugares y clasificaron a la fiesta grande echando al acérrimo rival en cuartos, en semifinales toparon con pared y quedaron eliminadas a manos de los Rayados de Monterrey. En donde sí dieron el ancho fue en el torneo de la CONCACAF, en el cual se metieron a la gran final para derrotar a los Tigres y así sumaron su séptimo trofeo. Justo cuando se acabaron las acciones en la capital del país, arrancaron las pasiones en el norte, con un choque entre Monterrey y Chivas, en el que los jaliscienses partieron como víctimas por el gran momento de la raya. Días antes del partido, el Guadalajara estuvo en el ojo público, pues anunció la salida de José Luis Real, que fungía como director de Fuerzas Básicas. Aunque las malas lenguas decían que el güero se fue por problemas con algunos directivos, él mismo señaló que se trató de una decisión personal. Además, venían de la dolorosa derrota en el Clásico Nacional en su casa, aunque el funcionamiento dejó tranquilos a los aficionados y al dueño de la institución, Jorge Vergara, que felicitó a su equipo y dijo que perdió ganando. Hágame usted el favor. Eso porque la realidad era dura, y con los 9 puntos de 30 posibles, las victorias tenían que llegar a la de ya. Por otra parte, ya recuperado de sus respectivas lesiones, Israel Castro y Miguel Ponce se sumaron al entrenamiento de cada compromiso ante los regiomontanos. También Matías Almeida tuvo en su baraja a Alex Cementero Castro y a Carlos Salcido como opciones para sustituirle. Por su parte, la pandilla era líder, cumpliendo 492 invictos como local, lo que se traducía en 21 juegos al hilo sin derrota en su estadio, además de contar con la motivación extra que de ganar aseguraban su pase a la fiesta grande. Para empezar, Isaac Brizuela probó a Jonathan Orozco con un remate franco, que se quedó ahí. Jair Pereira bloqueó con la mano un tiro a distancia de Funes Mori, más que nadie vio nada, y Edgar Castillo se quejó por un supuesto foul. Luis Enrique Santander se comió el silbato. Jesús Sánchez pateó con la de palo, por lo que la araña no tuvo problemas, aunque estos no tardarían mucho en hacerse presentes, puesto que el Cone desbordó como gente grande y se la alzó al Gulit Peña, y con el coco abrió el cartón. Este significó el cuarto tanto de la campaña para Oriundo de Tamaulipas y tercero al hilo, mientras que para los Rayados fue apenas el segundo gol que recibieron en su casa en aquella temporada. Mohamed se mostró inconforme y Dorlan Pavón lo quiso contentar con un fogonazo de media distancia, más que le faltó precisión. El sudamericano le tocó a Rogelio, que llegó retrasado y no pudo cantar el empate ante una salvada descomunal sobre la raya de Orbelín Pineda. Todavía en esa misma secuencia, más que mandó la bocha de excursión a la tribuna, de no ser por la cabeza del central norteño, el que debutó con los choriceros hubiera cascado el cuarto. El del Chongo siguió con su casa, que nunca rindió frutos, ya que la muralla Pereira le obturó su chanclazo y el rebaño sagrado ya se relamió los bigotes, pero la madera le estropeó los planes al ángel del gol. Ya en la recta final, Efraín Juárez fue pintado por darle un llegue al conejo. El parcero le pegó con el tubo. No obstante, el cadenero le puso el pecho a las balas y la hinchada regiomontana no dejó de alentar, pese a la inminente derrota. Finalmente, Omar Bravo recibió unos cuantos minutos de juego. Mier fue castigado por cortar un avance prometedor del mago,
y así con la imagen de un señor en turbante, quedándose dormido, se dieron por terminadas las hostilidades. Monterrey terminó con una racha perfecta en el BBVA, ya que esa fue la primera derrota liguera en la incipiente historia de dicho estadio. No obstante, Mohamed aceptó que Chivas le ganó bien y aseguró que hubo un flojo rendimiento de varios de los jugadores. Ellos se encuentran con el partido porque hacen un cambio por obligación y el chico que entra cambia el partido. Y bueno, a veces la dosis de fortuna tiene que estar. Chivas por ahí en otros partidos no tuvo la fortuna que tuvo hoy en ese sentido. No significa que no ganó bien, pero las incidencias por ahí en ese caso les favorecieron, ¿no? Lo que sí hubo bajos rendimientos, y eso cuando hay algunos jugadores que en nuestro esquema están bajos, el equipo lo resiente. Pensando en el terrible fantasma del descenso, a los tapatíos les cayó de lujo vencer a Monterrey, ya que se alejaron levemente de la parte baja en el cociente, en la Apertura 2016. Así el Chiverío llegó a 12 puntos, posicionándose en el lugar 11, soñando todavía con alguna posibilidad de meterse a la liguilla, que se hizo realidad. Calificaron como quintos, más que se quedaron en cuartos de final tras caer por 2-1. Una edición más del clásico de clásicos. En tanto, los regios ahí humildemente se colaron hasta la final y se quedaron a segundos de alzar el trofeo, tropezándose con los niños héroes del Pachuca. Para cerrar con la actividad sabatina, un muy irregular Cruz Azul viajó a tierras tapatías para medir fuerzas con un Atlas muy escuálido. Los de la Noria venían de jugar cuartos de Copa a media semana ante Juárez y ganaron por 3-0 para colarse a las semifinales. Así que estaban bastos de confianza pese al pequeño inconveniente de que no tenían una sola victoria en calidad de visitante en aquel certamen. Sin embargo, esta visita ante la Furia era perfecta, si es que querían romper la mala racha, ya que para ellos el jugar en su propio hogar no era ninguna ventaja, pues apenas sumaban una victoria por 1-0 ante Pachuca en la jornada 7, y el resto fue puro sufrir para los de Gustavo Costas. Luego Ariel Rojas buscó engañar al colegiado, quien no se anduvo con rodeos y al 3 sacó la primera cartulina. El Cata Domínguez tapó el latigazo rojinegro. Tomás Boy dirigió desde la comodidad del banquillo. Hurtado rasguñó un servicio para hacer el saque del rincón y Jorge Benítez azotó como res, por lo que requirió de los servicios médicos. Sin embargo, el guaraní se recuperó de inmediato, la bajó con el tórax, llegó a línea de fondo y le compartió al Chaco Jiménez, que no falló para abrir la lata. A pesar de los reclamos atlistas, bajo el argumento de que la esfera abandonó el rectángulo, la diana subió al contador y ya no hubo vuelta atrás. Aldo Ramírez sacudió a Brian Garnica, la máquina intentó desde la esquina, y aunque encontraron rematador, su cabezazo fue muy desviado. El Zorro coqueteó con la paridad, pero cayó en posición adelantada. Costa se vio desesperado por su escuadra, que a duras penas terminó una jugada con un frentazo muy tibio, que se fue por arriba de la horizontal, y ambas aficiones hicieron la chamba. La Cementera agarró muy mal parada a la Academia, así que Jofre Guerrón aprovechó la situación, y con una acción muy similar a la del primer gol, los celestes duplicaron los números, ahora por medio de Benítez. La tocó para Guerrón, atención, llega el segundo, el centro, está el segundo. ¡Gol! 2-0 y aún faltaban 67 minutos por disputar, por lo que se pensó que se podía avecinar una masacre en el Jalisco, que se quedó de mera especulación. El de Asunción se perfiló mano a mano con el guardameta. Más que Pablo Enrique Delgadillo se inventó una falta para cortar de tajo su sueño del doblete, lo que provocó el enfado del ídolo felino, que se vio en la necesidad de ir a reclamar con el abanderado. El mediador andaba de vacaciones y pitó mal para los dos lados, ya que no sancionó un penal claro sobre Egidio Arévalo. Después de las pifias arbitrales, el ecuatoriano abanicó terrible y también regaló un tiro libre por dejar estirado el brazo. El negro Medina también quería jugar balonmano, nomás que el nazareno no lo permitió y lo castigó de amarillo. Tommy le dio una regañada en corto a Aldo Ramírez y Ponchito González con un estallido puso a prueba los reflejos de Jesús Corona, quien con calidad de sobra mantuvo intacta su fortaleza. Posterior a un infumable cierre en la primera parte, el comienzo de la segunda pintó mejor con un obús de Dieter Villalpando, que intervino Jesus. El originario de Buenos Aires descolgó el trazo del dinamita. El casaca 27 de ese espantoso uniforme naranja andaba agrandadísimo y por querer comerse el pastel solito desperdició una chance de clavar el tercero. Guerrón por poco le noqueó un baronazo al jefe de la bandera, que se quedó con cara de pocos amigos. José de Jesús se complicó de más en un servicio sencillo. Rafita Márquez estuvo a punto de recordar los años maravillosos con un martillazo, mas el portero estuvo bien colocado y al Cacha Arévalo lo plancharon. Más tarde Vergesio le evitó en las alturas y con un testarazo exigió al Chuy, que se tiró para la foto y de paso remitió al vértice. A Jiménez lo surtieron y requirió de las asistencias, pues quedó como Rocky Balboa. Aunque dio la impresión de que fue un golpe como cualquier otro, presentó fracturas en la zona del arco y el hueso cigomático, por lo que días más tarde se efectuó la intervención quirúrgica, en donde le colocaron 3 placas de titanio. Se diagnosticó una recuperación entre 4 y 6 semanas,
lo cual Jiménez verá acción hasta la parte final del torneo regular. Spoiler alert, no llegó. Después del duro golpe que recibió el 10, la gente de la Furia hizo temblar al inmueble y Matías Bozo ocupó el sitio del más participativo del compromiso, Jorge Benítez. Debido a que el juego no le pasaba mucho, las cámaras fueron a las cabinas de transmisión, en donde se pudo ver a Claudio Suárez de colado. Rodrigo Salinas se equivocó en la toma de decisiones al chotar por un costado, y el mismo stripper fue secado por el Maza. La banda de la Noria se le entregó al Chaco, que salió de cambio por Joao Rojas, bien recibido por el 29 rojinegro. Daniel Álvarez dio pena ajena con un periodicazo. El rojinegro echó a perder un libre directo al estrellar la barrera, y Richard Ruiz la voló. Sin embargo, los seguidores mostraron su fidelidad a muerte con el Atlas, y a pesar de la derrota, presumieron, besaron y enaltecieron el escudo de la institución. Tomás Boy, como todo un showman, celebró con el helicóptero, ya que se quitó de encima la mala suerte de visitante, además de que extendió a 14 su racha de partidos sin perder en todos los campeonatos. Con su característico tono sarcástico, manifestó que el partido contra el Atlas le resultó sencillo. Asimismo, le mandó una indirecta a su colega Costas. El Atlas trabajó duro buscando la recuperación, lo hizo bien, claro, pero la Liga Mexicana no es para cualquiera, sentenció Boy. Atlas alcanzó las 4 derrotas consecutivas, 7 en total, lo cual los posicionó en penúltimo lugar general con solo 8 puntos, solo arriba de los Dorados de Sinaloa. En cambio, la victoria dejó a la máquina con 18 unidades, en el quinto lugar de la clasificación. Tristemente, a partir de esta victoria, los cruzazulinos se fueron para abajo y no consiguieron el boleto a la liguilla, ya que finalizaron en 9ª posición. Pero todavía faltaban los Pumas, que no tuvieron un muy buen inicio en el torneo local, pero en el plano internacional dieron cátedra en la Copa Libertadores, de la cual habló el Neymar ecuatoriano, reconociendo que les iba mejor en el sur, porque en la justa de la Conmebol desconocían el juego del equipo. No obstante, debían involucrarse de lleno en su liga, por lo que el juego ante Monarcas era una obligación, además de que llegaron con el plus de vencer 4-1 al Deportivo Táchira, afianzándose en la cima del grupo 7. Los de la U se mostraban ante su afición con una racha de 7 partidos seguidos sin perder, aunque 6 de ellos fueron empates y una sola victoria, con un horario inusual que cambió de último momento por la contingencia ambiental que sufrió la Ciudad de México. A las 18 horas se puso la última pieza en el rompecabezas. En la infancia del compromiso comenzó un breve concierto de errores por parte de los contendientes, pues uno de los purépechas cerró un pase hacia atrás que interceptó Dante López, quien le quiso copiar, y de manera impresionante se perdió el primero. Bien se dice que gol fallado es gol en contra, y los universitarios lo aprendieron a la mala, pues tras la infamia de su delantero, Jefferson Cuero no perdonó, así que a puerta abierta encontró el tesoro. Los auriazules pidieron un penal sobre Fidel Martínez, solo que el Gato Ortiz dejó correr. La defensa de la Monarquía se durmió, pero Danilo Dueña impactó muy chorreado. Memo Vázquez irradió tranquilidad, en lo que masticaba su chicle, y los de rojo tocaron bien, mas fueron víctimas del offside. Luis Fuentes le gritó a Loboa que se pusiera sotán, aunque el del Cauca no se lo tomó muy bien, ya que mandó a comer pasto lateral. El Ojitos Mesa caminó inquieto en su era técnica. Pablo Velázquez se coló entre los espacios que dejó la saga de la UNAM, no más que el quintanarroense cerró perfecto para malograr al adversario. Pasado el tercio de hora, el Achita hizo la personal y entró como pez en el agua, pero nadie le acompañó para cerrar la pinza. José Carlos Van Rankin le pegó extremadamente machucado, pero gracias a un desvío de Eric Aguirre se concretó el gol en propia puerta. Al entrenador de los de la máxima casa de estudios se le notaba insatisfecho. Carlos Morales se llevó la amarela por una dura entrada sobre la rodilla de Javier Cortés. Alejandro Castro peinó la de cuero con el poco cabello que le quedaba. Aunque pasó cerca, se quedó en advertencia. El Cabrón Cascarón se tendió de palomita para aderezar el enfrentamiento, que se tornó muy soso en los últimos minutos. Más que su remate se fue por un lado. Sin embargo, los del Pedregal no salieron con rodeos al complemento, ya que en cuestión de 5 minutos el cordobés correspondió a una diagonal de López para dar un pase a las redes, que confirmó la remontada. De la Chita, Dante, Paraguas, resuelve, centro, Achita, gol de Puma. Mete centro que alcanza a ser tocado por la defensa, le queda muertita en el área y nada más la empuja al fondo. Al 50. Los michoacanos aún no procesaban el segundo cuando llegó el tercero, pues el doppelganger de Neymar se tiró a la tijera, que aunque retomó en la carpintería, le rebotó en la parte trasera a Carlos Felipe Rodríguez, firmando el segundo autogol del duelo, para que el ex del Cholaje se fuera a sentar con los camarógrafos. Los dueños de casa tomaron el control por completo, y después de 41 toques, 1 minuto y 44 segundos de posesión continua, Cortés con un exquisito control dirigido picó el Voit desde los linderos, para poner la cereza en el pastel. Cabrera tocando la pelota al frente para la Chita Ludueña. Bien Cortés, qué buena jugada. Javier hace un golazo, hace un golazo, hace un golazo. ¡Gol!
Con el tanto de los de la Autónoma de México, el ritmo se fue en picada, y mientras que la serenidad regresó al cuerpo de Memo, el Ojito se entabló una conversación con su auxiliar para buscar respuestas, que no aparecieron en ningún lado. Cuero pudo descontar, pero en vez de ello se anotó un strike, y Ludueña asistió con guante a Fidel, que la cacheteó de interna, solo que la lámina le arrebató la manita. Al 79, Cabrera le dejó tatuadas las agujetas al esférico, más el travesaño volvió a aparecer como barro en la frente, para incomodar y negar el quinto universitario, que se negó hasta el cansancio. Pues Ismael Sosa alcanzó a puntear, pero el meta con las uñas desorientó. Luego de que el que defendiera la playera de los Tecos se despidió entre aplausos, Carlos Adrián Morales sacó a pasear a la buzona y con un zurdazo lejano acercó a los morelenses. Al colombiano le cometieron falta, y aunque Marco Antonio sí se la señaló, todavía le hizo berrinche, al cual se le unió el número 28 de Morelia, quien se derrumbó apenas escuchó el silbatazo final, pues no pudo soportar el pésimo paso del equipo. Los Pumas se mantuvieron a la casa de los puestos de liguilla en el Clausura 2016, y Guillermo Vázquez reconoció la soltura que ya habían alcanzado, despertando para no renunciar a una clasificación. Un posible cambio de hora a la tarde era un tema que ya se hablaba en el cuadro felino, solo que el director deportivo Antonio Sancho aseguró que no dependía de la televisora, sino también de la logística de la UNAM. Curiosamente, 8 años después, esto sigue dando de qué hablar. Tristemente, aquel triunfo solo fue un espejismo para los subcampeones, que se quedaron amarrados a media tabla sin la posibilidad de disputar liguilla. Además, se quedaron como el perro de las dos tortas, ya que aunque clasificaron a las rondas de eliminación en la Libertadores, se quedaron en el camino tras caer con Independiente del Valle en cuartos de final. Después de este pequeño repaso nos queda la interrogante: ¿cómo es posible que los llamados 4 grandes de México no puedan ganar más seguido en las mismas jornadas, descontando aquellas en las que se enfrentan entre sí? ¿Acaso esto es algo que sucedería en cualquier otra liga del planeta? ¿Estamos ante una muestra de irregularidad o competitividad? Como el eterno debate en nuestro fútbol. En este canal nos dedicamos a repasar los hechos, porque no queremos venderte esta recopilación como una increíble hazaña, sino como otra de las muestras de todo lo que nos hace falta antes de alcanzar a contar la máxima leyenda del fútbol mexicano. ¿Cuáles son tus conclusiones y respuestas a las preguntas planteadas más atrás? ¿Cuánto tiempo crees que pase antes de repetir tremendo hito? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like, compartirlo con tus compas, los que disfrutan de este bello deporte, activar la campanita, por supuesto, y ya no tendré que decírtelo. Pero si llegas hasta acá y no estás suscrito, saca tu teléfono, dale click al botón rojo y no te pierdas ninguna de las historias de leyendas del fútbol mexicano.